Dios bendiga a los hermanos en esta noche. Mi nombre es Alexander Vázquez del Ministerio Eco de su Voz. Esto es Sin Rodeo, Sin Preguntas, Sin Titubeo, como todos los martes a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Estamos entregando una palabra, una reflexión y también testimonios. Tenemos una invitada en esta noche, una invitada especial, Emily Peña, que sabemos que será de mucha bendición, sabemos que será de mucha edificación a nuestras vidas, como todas las demás entrevistas. Siempre cada uno de los hermanos y hermanas invitados siempre nos aportan, siempre nos bendicen, siempre nos educan, siempre hemos tenido espacios donde hemos llorado, hemos reído y hemos aprendido escuchando otras experiencias de adoradores. Hemos tenido predicadores, hemos tenido escritores, hemos tenido músicos, misioneros, evangelistas, pastores. Hemos tenido empresarios, personajes para niños, gloria al Señor. Y ciertamente cada uno de ellos ha tocado nuestras vidas y anhelamos que a su vez su vida sea edificada. Todas estas entrevistas también las estamos publicando allá en nuestro canal de YouTube, de tal manera que podamos juntos alcanzar más vidas. No todos tienen Instagram, por tanto poco a poco vamos publicando este contenido para bendecir nuestra generación. Antes de pasar y darle la invitación y abrazar a nuestra invitada de hoy, Emily Peña, quiero recordar que ya la promoción de los Sin Rodeos de este fin de año ya salió esta noche, así que cerramos con Mujeres de Dios. Tuvimos a Keila García, hoy tenemos a Emily Peña. Gloria a Dios, vamos a tener a Marilisa, vamos a tener a Alexandra Molina, aleluya, y vamos a tener también a María Fernanda y también a Paradiso, Sachalí Paradiso, otra adoradora. Así cerramos el Sin Rodeo, 100 Preguntas Sin Titubeo. La semana pasada estuvimos discutiendo y compartiendo con ustedes las experiencias que tuvimos allá como vivencias, como marcas allá en Israel. Ese Sin Rodeo sale mañana en nuestro canal de YouTube. Anhelamos que ese contenido también haya edificado su vida. Recuerde que tenemos nuestro próximo viaje para Israel en junio del 2022. Para mayor información, escríbanos en privado para poder enviarle toda la información de este viaje que coordina Pronto Travel allá en junio del 2022. También queremos invitarle a estudiar la Escuela de Formación Ministerial. El 17 de enero comenzamos a estudiar la palabra del Señor. Invito a que te retes y que sea tu desafío del comienzo de año. Comienza el año estudiando la palabra del Señor. Hay 15 cursos para 15 lunes. Aleluya. Y anhelamos que sea de mucha bendición. Comenzaremos en enero el grupo 6. También puede visitarnos a nuestra página oficial ecodesuvoz.com y allí tendría todos los detalles. Hay una palabra, un solo verso que estaremos discutiendo en la noche de hoy, y alguien que me ayude en el chat para aquellos que entran después puedan tener el verso que estaremos compartiendo. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 5. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 5, y luego de leer este verso vamos con Emily Peña. No se vaya nadie. Son las 9 de la noche acá en el este de los Estados Unidos, 10 de la noche en Puerto Rico. Hoy es noviembre 23 del 2021, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre y Espíritu Santo. Preste atención, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, miren esa primera parte del verso antes de la coma, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Déjame repetir eso. Te lo voy a explicar en un español sencillo. Si sientes tribulación por causa de Cristo, eso es lo que está diciendo allí, te lo estoy parafraseando. Si sientes alguna prueba o alguna tribulación por causa de Cristo, así también por causa de Cristo recibirás consolación. Es mejor llorar con Dios que reír sin Él. Es mejor llorar con Dios que reír sin Él.
Voy a repetir el verso y yo anhelo que usted lo anote como verso de promesa en su Biblia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que recuerde que la tribulación y las pruebas nos capacitan, nos fortalecen la fe. Muchas veces, aleluya, nos deben acercar a Dios. Esa enfermedad te llevó a la oración. Ese momento difícil, esa escasez, gloria al Señor. Ese momento de incertidumbre te debe llevar a la oración. Así que no maldigas la crisis que te hizo crecer. No maldigas la crisis que te hizo acercar a Dios. No maldigas la crisis que en ella adquiriste sabiduría. En ella adquiriste un nuevo punto de vista. En ella adquiriste comprensión. En ella adquiriste mayor capacitación y pudiste también comprender tantos eventos en la vida, tantas pruebas, tantas situaciones, tantas aflicciones, como dice Juan capítulo 16, que en esta ocasión tribulaciones o aflicciones, y todas ellas nos capacitan. Pero en medio de ellas hay consuelo, hay una provisión, hay compañía. Jesús está en la barca, hay una mano divina, hay dirección. Así que a pesar de que estés pasando alguna tribulación o algún sinsabor o algún día malo, como dice Efesios 6:13, en Dios hay victoria y somos en Cristo más que vencedores. Ese es el verso de esta noche, lo queríamos regalar. Estamos listos para recibir y yo espero que usted también, gloria al Señor, esté receptivo, con los oídos abiertos, los ojos abiertos para abrazar el testimonio de Emily Peña. Vamos a ver si ya está lista, que está con nosotros. Gloria al Señor para, aleluya, darle paso a que ella esté con nosotros. Déjame ver si ella puede por aquí. No puedo invitarla. Emily Peña, envíame un request. Si estás aquí en vivo, porque no me está saliendo. Acá no me permite invitar a alguien. Déjame ver si... Ahora fue. Ahora fue. Mírala aquí. Te tengo. Vamos a ver si estás con nosotros. Gloria al Señor. Mira a ver si te aparece. Ahí está. ¿Cómo estás, Emily? Saludos. Dios te bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. Estamos bien, gracias al Señor. Qué Bienvenido. bueno. Bienvenido de Israel, ¿ah? Sí, sí, poderoso, Emily, muy poderoso. Una experiencia inigualable, una experiencia, ciertamente no he vivido una cosa semejante. Gloria al Señor, poder estar en el aposento alto donde cae el derramamiento del Espíritu Santo, poder estar en el Jordán donde Jesús se bautizó, poder estar en Galilea donde se desataron aquellas tormentas. Gloria a Dios, poder estar en el muro de los lamentos, es estar cerca del templo de Salomón y poder ver la puerta dorada donde el Mesías va a entrar. Así que invitamos a toda persona pueda en algún momento vivir esa experiencia. Emily, ¿cómo te sientes? Bueno, nerviosa, pero estamos ahí. Vamos a gozarnos en esta noche. Estamos contentos de poder, yo soy una audiencia de este programa, así que es un privilegio el poder estar aquí contigo en esta noche. Qué bueno, Gloria a Dios. Emily, ¿dónde resides en este planeta? ¿Dónde estás ubicada? Vivo en Connecticut, cerca de Nueva York. ¿Nacida y criada en el Evangelio? Nacida y criada en el Evangelio, sí. ¿Cuál ha sido la ventaja de tener este testimonio? ¿Cuál ha sido la ventaja o la bendición de haber sido nacida y criada en el Evangelio? El fundamento que mis padres me dieron. Mis padres los dos fueron pilares en el crecimiento mío. Soy sobrina de pastor, ¿verdad? Mi mamá es la hermana de mi tío, mi pastor, donde me crié, y mis padres me dieron una instrucción, como dice la Biblia, ¿verdad? Me instruyeron en los caminos del Señor. Y ese fundamento es el que me tiene de pie en este momento de mi vida. Excelente. Mira, ¿sabe algo, compañera? Lo que pasa es que muchas veces queremos resaltar y a veces vemos como impactante este testimonio de esta vida que viene de la calle, que tuvo 20 años en el desorden, que estuvo en el adulterio, en las drogas y en la prisión. Esos testimonios también son grandiosos y hace falta escucharlos. Son testimonios de milagrosos, de salvación, pero ese testimonio no le puede restar
O sea, no podemos restar al testimonio de aquella vida que tuvo todos sus años en el Evangelio. Así que qué bueno, Emily, que nos trae esa contestación como fundamento. Amen. Excelente. Emily, hablando de fundamento, ciertamente nuestro fundamento es la palabra. ¿Qué es lo más que te edifica de la palabra? ¿Qué es lo más que te edifica de la Biblia en toda tu experiencia cristiana? Ya que ese es nuestro fundamento. Lo más que me edifica de la palabra es que siempre, no importando en cuál situación me encuentre o cuál sea el escenario, siempre encuentro una respuesta. Yes. Vivimos en un tiempo donde el mundo vive buscando respuestas en tantos lugares, pero Wow. la palabra en realidad, es más, la palabra dice que es la palabra profética más segura, ¿verdad? En un tiempo donde hay tantos ministerios, que es una bendición, ¿verdad? Pero en la palabra, la respuesta de la palabra nunca me ha fallado. Siempre ha sido la que me ha sostenido y le doy gracias a Dios por ella, por habernos dejado la palabra, ¿verdad? Que nos ayuda. ¿Qué le puedes decir a esta generación linda que nos está escuchando, Emily, cuando está pasando por la crisis? A esta mujer que está pasando por el sinsabor, por la incertidumbre, por la soledad, por el golpe, por la murmuración, por el diagnóstico. ¿Qué le puedes decir a esta vida abatida que está lejos de la palabra y qué puede recibir cuando se acerca y se alimenta de ella? Yo diría que a todas las personas que pues están lejos, le preguntaría que cuál es el resultado que han tenido en la vida, ¿verdad? Donde tú has ido, a la fuente que tú has buscado, ¿cuál ha sido el resultado que has obtenido? Y la mayoría te diría que no ha resultado en nada de bien. Mas, sin embargo, lo que nos diferencia a nosotros que tenemos a la palabra, no es que no pasamos tormenta, no es que no pasamos malos diagnósticos, hemos recibido diagnósticos, hemos pasado por tormenta. Los mismos vientos azotaron las dos casas, ¿verdad? En el de Mateo, pero la diferencia es el fundamento, la palabra. Cuando tú tienes la palabra como base y fundamento, el resultado es diferente. Y todos queremos buenos resultados al final del día. La palabra es lo más seguro. Y hablamos ahorita que en toda la palabra hay toda respuesta a mi crisis, a mi situación y a mis preguntas. Todo. Es el libro perfecto, eterno y santo. Sí, en todo. Aunque te dé la respuesta que no quieras escuchar, siempre te da la respuesta. Siempre. O sea que puedes encontrar una respuesta que no esperabas, pero aún así te está respondiendo. Claro, por eso a veces uno cierra la Biblia. Cuando tú estás, me imagino que a mí me ha pasado momentos donde me he tenido que sentar y la he cerrado y he tenido que profundizar y respirar y digerir lo que acabo de leer porque no es lo que quiero escuchar, pero es lo que mi alma necesita. Y ahí es donde, ¿verdad? Dios confronta a uno con la palabra. Es lo que necesito escuchar, no es lo que quiero. Yeah. ¿Alguna historia bíblica que te edifica, que quieras compartir a la audiencia para que la audiencia, antes que se vaya a dormir o durante esta semana, pueda ir a ella? Bueno, la palabra, yo en todas las etapas de mi vida, pues siempre ha habido un personaje que siempre ha ministrado mi vida, desde la niñez hasta ser adulta, y es Pablo, ¿verdad? Pablo. ¿Por qué? Porque él no puede, una cosa es ser ministro y una cosa es ser efectivo. Él, para ser un misionero, un escritor de la palabra, él tuvo que pasar por esos 3 días. Esos 3 días que lo cambiaron, que lo transformaron, esa transformación que Dios tuvo que hacer con su vida para que su carácter pudiera cambiar, para que su respuesta no fuera ligera, para que su mentalidad cambiara y su voluntad fuera otra, tuvo que pasar por esos 3 días. Sin esos 3 días estoy más que segura que no meten a Pablo en una cárcel porque no se hubiera dejado encarcelar. Él era un hombre con autoridad y un hombre con influencia y un hombre que respiraba amenaza. O sea, él era un hombre asesino. ¿Cómo tú me vas a decir ahora que es un hombre humilde, que se deja emprisionar, si no es porque hubo un hombre que se metió en 3 días sin comer, sin beber, sin ver, para Dios poder cambiar y transformar? Siempre digo que Pablo es mi favorito porque es el que más yo siento que refleja el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida.
El apóstol Pablo queda ciego 3 días, Hechos capítulo 9, de camino a Damasco, y es un tiempo de transición y de transformación que a todos nos hace falta. Generación, amigos y audiencia que me está escuchando, necesitamos una experiencia personal, individual, impactante, que te rompa, que te haga nuevo. Es que tiene que haber, Emily, tiene que haber un before and after, tiene que haber un antes y un después. Sin eso no hay, ¿cómo puedo decirte que funciona? Si no lo es, o sea, no es que yo predique, no es que yo ministre, no es que yo cante, es que tú en mí puedas ver que hay un resultado, que yo soy, es como yo decirte, prueba esta pastilla para que rebaje, y yo todavía sigo igual, o sea, no te puedo dar lo que no he tratado, lo que no me ha Ahí funcionado. está. Es como, es que si tú tienes una experiencia dura en el gimnasio, debe haber cambio. O que te devuelvan el dinero, porque eso ya. Igual pasa con la buena lectura de un libro, igual pasa con un buen ayuno, con una vigilia seria, con un retiro intencional. Después de eso, no debemos ser igual, porque es como estaba mencionando, debe haber una transformación. Eso es lo que yo tengo mis sobrinos, ¿verdad? Que son jóvenes, tienen 14, 15 años, y me siento con ellos y les hablo. Y voy a mi juventud y les digo a ellos que si hay algo que yo hubiera cambiado era el no haber estudiado la Biblia, como no aproveché mi juventud para estudiar. No estudié la Biblia a profundidad y me perdí mucho tiempo. Esta palabra es la única que nos puede sustentar. Yes. Y cuando pienso en esos 3 días de Pablo, en esa transformación, ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué Dios trató? ¿Cómo Dios lo confronta? Esto es lo que sucede con la palabra de Dios. Y créeme que cuando te digo esto, yo en lo personal aquí en mi casa, hasta que necesito la presencia del Señor, porque es que la palabra para mí es todo. Le digo a mis sobrinos, aprovechen su juventud, no pierdas su tiempo, estudia la palabra. Nunca es muy temprano para meterte en un instituto, un seminario, métete en lo que tú puedas encontrar, pero estudia la palabra del Señor, porque todo lo demás perece, pero la palabra de Dios nunca permanece para siempre. Ha resaltado fuertemente, estudia. La Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Estudia. Sí. Ustedes leen el Facebook, el Instagram, el periódico. La Biblia hay que estudiarla, hay que dedicarle tiempo, hay que abrazarla, hay que ir a la comprensión y a la interpretación con la dirección del Espíritu Santo. Yes. O sea que Emily es como yo, nos encanta el apóstol Pablo. Pablo. O sea que todos debemos vivir esos 3 días de transformación, esos 3 días de confrontación y de rompimiento. Y hay gente que le huye a eso. Sí. Porque siguen ensimismados en la egolatría y con el corazón endurecido, pero quien enfrenta al caballero de la cruz comienza a vivir una nueva criatura y es la que necesitamos. O sea que te fascina la cárcel de Filipo, Pablo y Sila adorando. Eso, yo digo que eso es el resultado público de lo privado que pasó en esos 3 días. Esos son mis pensar, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde todo es público, todo se proyecta como algo, wow, el mover de lo que Dios está haciendo, pero hay algo que sucedió detrás de todo lo que tus ojos están viendo. O sea, precisamente este fin de semana hablaba de Pablo y en la prisión. O sea, ¿cómo Pablo va a adorar en una prisión si está egoísta pensando en lo que está viviendo? No, él no pensó en él, porque había sido procesado, había sido quebrantado. Dios había tratado con él. Claro, porque estamos viendo el resultado, queremos los aplausos, el ruido, la tarima, las tarjetas de colores, las invitaciones y los aviones, pero no quiero el proceso, el silencio, el ayuno, la rodilla. Entonces queremos mucha actividad, pero poca intimidad. Poca intimidad. Como me aconsejó un ministerio, una mujer de Dios, que me decía que en un momento de su vida ella estaba tan ocupada hablando de Dios que no tenía tiempo para hablar con él. Ay. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como ministros, de no ocuparnos de tal manera que cuando vayamos a la presencia de Dios estemos desgastados y no podamos intimar con él. La profundidad, claro, la intimidad,
la palabra, la oración, el ayuno, el retiro, tiempo a solas con Dios. Es lo que yo digo en la iglesia acá en North Carolina. Yo le digo a los hermanos, los domingos hablamos de Dios, los miércoles hablamos con Dios, porque los miércoles son cultos de oración y llegan los mismos 12. Y eso pasa en todas las congregaciones. Por año. A ese culto de oración llegan los mismos 7, los mismos 8, Emily. Por año. Entonces estamos buscando el domingo, que es emotivo, porque hay ruido, hay programa, buena vestimenta y un buen ensayo. Sí, eso, yo veo todas las entrevistas y eso fue una de las testimonios que escuché de una de las ministerios que pasó, que ella dijo que en un culto, creo que un culto de semana o de oración o de escuela bíblica o algo, que fue donde Dios trató con ellos. O sea, estamos los domingos todo el mundo se despierta, se pone el mejor traje, se pone el mejor peinado porque vamos para la casa del Señor. Y lo demás, ¿verdad? Los otros días, no sé. A mí me encanta ir a la iglesia los días de semana. Yo no falto una escuela bíblica, yo no falto como ministerio. Yo me puedo bajar del avión, Alexander, a las 2, de las 3, a las 4 de la mañana y al otro día yo estoy en mi iglesia porque yo he entendido la importancia de darle a Dios lo mejor en todos los servicios que hay. Yes. Y es muy importante. Y para los que están conectados, la juventud que nos escucha, los ministerios que están conectados, es muy importante que le demos a Dios no solamente un día de la semana, porque no tenemos. Es que no basta una sola prédica, no basta una sola escuela bíblica, es que no basta 30 minutos de adoración los domingos, no basta. Dios ha sido tan bueno, ¿verdad? ¿Qué le preguntarías al apóstol Pablo si lo tuvieras de frente? ¿Cómo se sintió en ese momento donde dice la palabra que volvió a recibir la vista? Dice la palabra que él perdió la vista. Después de 3 días, cuando volvió a recibir la vista, que sobrevino sobre él también el Espíritu Santo. ¿Cuál fue ese sentir que él sintió? ¿Cómo él usó ese momento para seguir hacia adelante? O sea, es una historia que es impresionante. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Cómo lo puedes explicar a la audiencia que tal vez no conozca al Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo para mí en mi vida me salvó la vida, yo diría. Para mí sin el Espíritu Santo mi vida no estuviera aquí, estuviera en una tumba, en un manicomio. Si no hubiera sido porque conocí al Espíritu Santo y no me dejé llevar solo por lo que mami y papi me enseñaron o por lo que tío predicaba, pero cuando le di la oportunidad, porque por muchos años iba a la iglesia pero no conocía al Espíritu Santo, y fue esa intervención que el Espíritu Santo llegó cuando no había nadie, cuando nadie sabía lo que yo estaba viviendo, cuando me visitó la depresión y cuando, como testificaba el sábado, cuando laqué la puerta y mi mamá no podía entrar, el Espíritu Santo entró, se sentó conmigo y trató. Háblame del momento más crítico de tu vida. Háblame de ese testimonio difícil, ese proceso y cómo saliste de allí. Tienes todo el tiempo. Yo creo que esto es bien importante para la audiencia, para nuestros corazones y para nuestra fe. Claro. Yo diría que para mí en mi vida, yo, como dije, mis padres me instruyeron en el camino del Señor y tuve ese fundamento. Y Dios siempre desde niña, fui presidenta de niños, de jóvenes, me crié en los caminos del Señor. Pero llegó en mi vida un momento de descuido, de deslice. La palabra dice que tengamos cuidado con no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Y yo en mi vida tomé una decisión de alejarme de la palabra. Ahí estuvo mi rol. Dejé de la Biblia, dejé de orar, dejé de buscar y entré en lo que fue, ¿verdad? Una serie de decisiones en mi vida que me llevaron a un momento donde el Espíritu Santo estaba completamente contristado, perdí la autoridad y caí en una depresión, completamente en una crisis emocional. Mi carácter era otro, explosiva,
Intenté quitarme la vida en varias ocasiones. Diría que el momento más crítico en mi vida fue cuando tenía una costumbre de que por la noche, cuando todos se acostaban a dormir, yo me tiraba a la calle y me metía por calles oscuras y apagaba todas las luces del carro. Y decía, pues hasta donde el carro llegue, no veía absolutamente nada, la carretera estaba negra, no había luces, el carro tenía todas las luces apagadas y yo estaba a donde llegara el carro, porque habían unas voces, ¿verdad?, que me decían que me quitara la vida. Y fui al médico, los médicos me dieron medicamentos para poder calmar mi ansiedad, mi frustración, mi depresión. Y quiero ser transparente, ¿verdad?, porque mucha gente me dice, ¿y de dónde nace esa depresión, verdad? Y me atrevo a decir, ¿verdad?, que fue porque no solamente me alejé de Dios, sino que comencé a abrir puertas en mi vida, ¿verdad? Porque cuando nosotros abrimos puertas y pensamos que hay cosas que pues no hacen daño, comencé a hacer ciertas cosas, a permitir ciertas amistades y ciertas influencias y entrar en ciertas relaciones que luego pues hirieron mi corazón, dejaron en mi vida, ¿verdad?, un vacío que yo empecé a buscar llenarlo de muchas formas. Nunca bebí, nunca fumé, nunca me fui del mundo, nunca me fui de la iglesia, me quedé en la iglesia, siempre estuve, no me dejaba de ir a un servicio, pero ciertamente me alejé de Dios. Y O cuando sea que estabas en la iglesia, pero lejos de Dios. lejos de Dios, Vacía, en depresión, lejos de Dios. en frustración, en una mentira. Y todos me veían como la pentecostal más santa de la congregación, porque tocaba el piano, dirigía los domingos. Nunca fui una mujer que estaba, yo nunca estuve desactiva, o sea, yo estaba activa en todo momento. Creo que ese es mi testimonio, creo que eso es lo que he tratado de proyectar a todo el mundo, de que mi testimonio no es que Dios me sacó de la calle, sino que Dios me sacó de estar perdida dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Dentro de la congregación, porque llega un momento en nuestra vida donde estamos en una rutina, un sistema, una repetición. Domingo, escuela bíblica, culto evangelístico, y vuelvo a la misma rutina durante la semana. Disimulo yendo a 2 o 3 campañas, o 2 o 3 salidas, levanto las manos para que nadie se dé cuenta. Wow. Pero cuando llegaba a mi casa y cerraba la puerta y apagaba la luz, Satanás, ¿verdad?, tomó ventaja de mi vida. Y entré en una crisis emocional, mis padres no sabían qué hacer, mi pastor, mi tío, ¿verdad?, trataba de ayudarme, pero nadie me podía ayudar, hasta que tuve que tener el encuentro que tuvo Saulo con Camilo Damasco. Tuve que tener un encuentro con el Señor, donde Dios tuvo que quebrantarme y confrontarme y remover de mi vida tantas cosas. Ahí yo creo que es donde entra el dolor, que Dios comienza a darte una identidad nueva, porque empieza a romperte. A romperte. A romperte. Y el rompimiento duele. Duele, porque es una nueva identidad. O sea, sabes que yo digo que aún las cadenas que uno tiene en la vida se convierten en parte de tu identidad, de tal manera que tú ni cuenta te das, ya es parte de tu identidad. Sí, porque llevas tanto tiempo con la cadena que ya la cadena se hace parte de tu vida y vives cargando ese peso y se siente normal. Se siente normal. Y si alguien te lo quita, hay un problema. O sea, no me lo quites porque esto es mío. Sí, ahí vienen los mecanismos de defensa. No, ahí no entre, no me ministre de esa manera, o no me toques esa área. No me toques esa área, yo sirvo a Dios de esta manera. Y ciertamente, mira, Alexander, yo llegué a un punto donde yo no solamente atenté en contra de mi vida, sino que tenía pensado atentar en contra de vidas de el esposo de mi hermana. Satanás me había entrado en mi carácter. Yo era una mujer explosiva. O sea, ustedes ven ahora que canto, que adoro, pero esto lo hace Dios, porque yo estaba completamente atada de una manera que yo no escuchaba a nadie. Yo era una mujer que tú me hacías algo y yo te tiraba el carro encima. O sea, no era yo. Estaba completamente poseída, estaba completamente atada, y solamente Dios.
solamente O Dios. sea que, y fíjate, compañera, agradezco mucho tu transparencia porque haces tocar una población que vive un evento similar. Adoran, cargan Biblia, van a la iglesia, ofrendan, suben contenido en las redes sociales cristianos, pero muchos de ellos atados, dolidos, enfermos, vacíos, engañados, en una mentira, en una depresión. eh, y muchas veces lo ocultan por el testimonio, por el que dirán, Mm, porque no sé qué hacer. Y tu testimonio y la forma en cómo lo proyectas, debes estar tocando a ese sector que quieren y no pueden, pueden y no quieren. ¿Cómo sales de allí? ¿Cómo se rompen esas cadenas? Emily está explicando tipo el apóstol Pablo, un tiempo de rompimiento, un tiempo de transformación, un tiempo de ceguera y un tiempo donde tienes que ceder. mm. Porque Emily está presentando un carácter explosivo, pero tienes que allí ceder para que el Señor comience a operar tu identidad. Háblame de eso. Sí. Un día estaba de camino a un servicio y, o sea, estaba en mi casa y estaba preparándome para ir al servicio y estaba cansada de ir a tantos servicios y ver a Dios, porque cuando tú conoces el mover de Dios, ¿verdad? Tú has tenido ese encuentro o esa experiencia donde tú has sentido esa emoción de estar en un culto donde Dios se mueve y llegar a un servicio y ver a todos gozarse y tú no sientes absolutamente nada. Me cansé de eso. Me cansé de eso, me cansé de llegar a la iglesia y sentarme y ver a todos gozarse, a todos los jóvenes y a todos los hermanos salir contando su historia. Y me cansé de volver a mi casa y estar en depresión. Me cansé de escuchar voces, me cansé de correrle a la sombra, me cansé de seguir dándole al enemigo ese lugar de dominarme. Me cansé de eso y le dije al Señor, Señor, hoy necesito que tú hagas algo conmigo. Y recuerdo que ese mismo día en mi cuarto comienzo a ver cómo Dios empieza a tratar con mi corazón y el Espíritu Santo comienza a entrar y comienzo a llorar y comienzo a sentir unas caricias y empiezo a sentir como que algo está sucediendo, como que algo se está rompiendo y no sé si muchos pueden entender, ¿verdad? Que es como, yo sentía como cuando tú entras a un hospital y te da ese olor de medicina, como que algo está pasando y Dios comienza a operar y literalmente, y lo puedo decir con mi corazón completamente transparente, sentí como si una aguja se metía y Dios comenzaba a entrar en mi corazón y a sacar y a sacar y a sacar odio, rencor, eh, Wow. tantas experiencias de mi pasado. Yo digo que no hay nada que tú puedas decir, que pueda explicar ese momento tan emotivo que tú comienzas a sentir cuando hay cadenas que se están rompiendo y que estás tú a solas con Dios. No hay nadie más, no hay audiencia, no hay músicos, no está el pastor, Vamos, no está vamos. nadie, estás tú a solas con Dios, pero tú comienzas a Wow. sentir como que algo se desprende, algo se está yendo y a la misma vez sientes dolor porque sabes que estás soltando algo que por tantos años tú sentiste que era parte de tu identidad. Y tener que entregar tu voluntad y tener que Vamos. entregar tu coraje y tener que entregar tu dolor para decir al Señor, mira, Señor, yo voy a confiar, yo voy a entregar este dolor, estas raíces, estas heridas, estas Wow. palabras que me dieron, este abuso que pasé en Bendita mi su niñez, presencia. estas situaciones que experimenté las voy a entregar confiando de que tú me vas a sanar, confiando de que este vacío que yo siento tú lo vas a llenar. Y recuerdo que yo entregué todo y no es
algo de un día nada más, porque ahora comienza un proceso, tengo que volver a empezar, tengo que volver a retomar la palabra, tengo que Ahí acostumbrarme ahora está. a leer la Biblia, tengo que volver a acostumbrarme a orar, tengo que volver a acostumbrarme Nuevos a hábitos. decirle que no a amistades, a decirle que no a los jangueos o a decirle que no a esas cosas negativas o a esa música que me llamaba la atención. O sea, la gente no entiende que cuando tú estás recibiendo un consejo y que la gente te dice que te aparte, ¿verdad? Del mundo y que te aparte. Yo no entendía lo que mami y papi me decían ni lo que decía el pastor para ese tiempo, pero en ese momento entendí. Si Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, ¿cuáles son las cosas en mi vida que tú quieres que yo haga? Y comencé a entrar en un proceso con el Señor y a renovar. Acuérdate, es una relación ahora que tengo que volver a empezar de nuevo porque yo me alejé de Dios, le di la espalda a Dios. Y aunque Él siempre estuvo ahí, porque siempre estuvo ahí, ahora tengo que volver a empezar. Y si yo no hubiera entregado mi vida al Señor en ese día, yo te puedo garantizar, te lo digo, te lo puedo garantizar, yo no estuviera aquí hoy, no estuviera aquí hoy, estuviera o en una cárcel, vuelvo y repito, o en un manicomio o bajo tumba, porque lo que Satanás tenía planificado para mi vida era destruirme por completo. O sea, estuvieras en una cárcel porque hubieras cometido algún delito, Claro. estuvieras en un manicomio porque la depresión hubiera aumentado, o estuvieras muerta porque tú hubieras atentado contra tu En vida. contra de mi vida. Esos eran los tres lugares donde me esperaba. Si yo en ese día no me hubiera acercado al Señor y no hubiera tomado la decisión en mi cuarto, planchando esa ropa y de decir, me cansé, me cansé, Ahí está, me cansé. ahí está, ahí está. Porque muchas veces estamos esperando que ese evento se dé en público o en el ruido o con la guitarra y el piano de fondo. Se tiene que dar a solas. A sola. Jacob está recibiendo Yes. la identidad correcta, el rompimiento con un ángel cuando Jacob, siento la presencia del Señor, cuando Jacob se quedó solo. Pablo tiene que recibir el rompimiento solo. Job tiene que recibir un rompimiento solo. Pedro tiene que recibir un rompimiento solo. Y muchas veces estoy tan acompañado que no estoy permitiendo a que el momento de cambio y de transformación se dé. Una, dos, tienes, como decía, y hay una línea que ibas mencionando, yo anotando, tienes que entregar tu voluntad, palabras de Emily Peña. Tienes que ceder, tienes que tomar una decisión. Y hay una expresión que dice la compañera, me cansé. Y ahí es donde te entregas, te desplomas. Ahí es donde te colocas en las manos del alfarero para que te rompa. Sí. Y qué buenos son los campamentos de 400 jóvenes. Qué lindos son los retiros de 300 damas. Pero necesitamos un a solas. Y eso es un problema en este tiempo. Es un problema porque hemos hecho público lo que se supone que sea privado. Vamos. Hemos convertido el altar donde la gente llega a ser transparente y a entregar su alma, lo hemos convertido en un lugar de promover cómo Dios me usa, cuántas vidas llegaron, cuántas personas fueron libertadas, pero lo que no entiende es que la palabra dice que el espíritu sale y regresa, y si tú no equipas a esa persona que llegó al altar y no le explicas, voy a orar por ti, te voy a ayudar, pero esto es más de un día. Yo tengo muchas personas que he tenido la oportunidad de conocer que fueron a un altar, transmitieron en vivo el momento de su liberación y ahora viven en una vergüenza porque hay miles o cientos de personas que siempre los recuerdan por el atado que estaba en el altar. Entonces, tenemos que volver a lo que es el secreto. El secreto. Volver a lo privado, volver al tiempo a solas, volver a la intimidad
volver a lo que era el tú a tú con Dios y enseñar Cara a a cara. la generación que se va levantando que tienes que tener una relación íntima. Yo con mi esposo hay conversaciones que si él y yo las tenemos en público, la gente no las va a entender. No lo va a entender. Entonces, tiene que estar él y tengo que estar yo y la puerta tiene que estar cerrada porque solamente nosotros dos entendemos ese lenguaje. Ahí Solamente está. nosotros dos entendemos por qué estamos estableciendo esta conversación. Entonces, cuando tú tienes la puerta abierta y todos están mirando y todos están viendo y todos están grabando y todos están promoviendo, ¿dónde está el tiempo de intimidad? Dios no me libertó en un altar público, Dios me libertó en mi casa, en el momento a solas. Tenemos que volver a eso. Y si no hubiera sido por ese momento de Jacob, ¿qué hubiera pasado con su vida si él no hubiera tomado la decisión? Si Jacob no se rompe ese día, muere el otro día con Esaú, venía con 400 hombres. No, lo mata, lo mata. Una, dos, y tengo que cambiarle el nombre porque él será el primer israelita. Y tal vez, amiga, amigo que me está escuchando, tú serás el primer cristiano de tu familia. La primera luz de tu familia, la esperanza de tu familia, pero tienes que entregarte, tienes que ceder, tienes que entrar en una nueva dimensión con Dios. ¿Sabes algo, compañera? Jonás recibe un rompimiento, una experiencia tipo Pablo 3 días, en un pez a solas. Si no, déjame decir algo a la audiencia rápido, siento la presencia del Señor. Óigame bien, amigos y amigas que me están escuchando. Si no permites el a solas, Dios lo provocará. Porque va a enviar un pez y te va a atrapar. Y si puedo añadirle a eso, porque es que me encantan estas conversaciones, porque la palabra de Dios es tan increíble. Yo vine con un llamado desde el vientre de mi madre. O sea, yo vine con un llamado, pero había una acción que tenía que haber de mi parte. Eso es. Porque si no, yo me hubiera deslizado y hubiera terminado como dije anteriormente. O sea, Jacob tenía ya un llamado, ya Dios había una palabra desde que él estaba en el vientre de su madre, pero aún así, o sea, él tuvo que, o sea, nosotros tenemos que entender que nosotros todos necesitamos pasar por ese momento con Dios. Nosotros no podemos pensar que porque llevamos tiempo en el Evangelio, podemos pasarle por encima. No, yo no, porque llevo 20 años. No. Lo que pasa es que hay muchos nacidos, pero no educados. Yo soy nacido, sí, pero tú te educas en el rompimiento, en la capacitación, en la crisis, en el a sola, en el tú a tú, en el cara a cara, en la profundidad de la palabra. Es una experiencia espiritual. Todo eso nos capacita, nos educa, nos fortalece la fe y hace que nos podamos acercar a la identidad correcta en Dios. Identidad. Una identidad en Dios, porque ahí es donde Dios te revela qué es lo que, porque Dios me había hablado, Dios me habló de que Dios me iba a llevar a las naciones. Lo que pasa es que el propósito se activa cuando tú descubres una identidad en Dios. No hay propósito activo sin identidad en Dios. ¿Entiendes? Dios te habló de un llamado, ese es tu propósito, pero tú no puedes alcanzar la cúspide de ese llamado si no te dejas romper para que puedas. Es como cuando, Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, identidad. Y después, vamos entonces a trabajar la iglesia, tú vas a ser el primer pastor o líder de la iglesia primitiva. El propósito tuyo es ser pastor, apóstol, profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te tengo que romper en Mateo capítulo 16. Es necesario. No hay de otra manera. No hay de otra manera que podamos tener victoria y más en este tiempo donde sabemos que Dios está a las puertas. Wow. Agradecemos tu transparencia, tu testimonio, cómo nos has edificado para volver al principio. ¿Entiendes? Porque como dice, hay mucha tarima, mucho ruido, mucho aplauso.
mucha invitación, mucha exposición, mucho número. Yeah. Y esto es un tú a tú, un cara a cara. Aunque tu papá sea pastor, tu tío sea evangelista, aunque el amigo tuyo, aleluya, vaya contigo a la congregación, aunque los hijos tuyos estén en la música, cada quien necesita una experiencia personal, Yes. individual. Es como cuando vamos al gimnasio, compañera. Mira, podemos ir al gimnasio 5 personas en el mismo vehículo, pero el crecimiento muscular es individual. Sí, Alaba. eso es así. Eso es así. Compañera, ¿desde cuándo en la adoración? Bah, Bueno, desde que toda nací, la vida, toda la papá, vida. toda mi vida, mi papá, yo me crié cuando, bueno, yo no soy viejita todavía, pero yo había, antes de los cassettes, estaban los 8 tracks y yo escuchaba a Carmen Sanabria, Débora Velázquez, Yeah, Hermanita Rivera, me crié con ese tipo de ahí adoración. está. Y papi siempre cantaba y cantaba las pistas de Marino. So, Marino. desde chiquita he estado. Y entonces tocas piano. Toca el piano, sí, sí. ¿Qué es adorar? ¿Qué es eso? Por mucho tiempo pensaba que era un micrófono. Mm, Pensaba que era un micrófono. Pero me di de cuenta que en realidad es un estilo de vida, ¿verdad? Y con todo lo que yo hago, adoro a Dios. adora a Dios. Es conocimiento, es sacrificio, es Es obediencia, obediencia, es servir, es es hacer, servir. es dar, es Sí, ofrendar, es ujú, cantar, es sí, agradecer. ya. Reconocer que Él es Dios. Qué le dirías a la Emily Peña de una década atrás si la tuvieras de frente? ¿Qué palabras le dirías o qué consejo le dirías a Emily de hace una década atrás? De una década atrás le diría que no había necesidad de vivir en comparación con otras personas y Uy, eso es otro tema. Te meten en ese lío, salimos a las 12 de la noche. que no había necesidad de compararse con otras personas, sino que había una identidad propia y una unción propia que Dios le había dado y que andara en esa unción. Hay jovencitas, jovencitos, matrimonios que no han crecido porque se subestiman comparándose con los demás. Ujú, Déjame decirle algo a la audiencia. No eres ni el peor ni el mejor. ujú. Da lo mejor de ti. Amén. Haz brillar la luz de Cristo y activa, como Pablo dice a Timoteo, activa el don que hay en ti. Comienzo a compararme que aquella canta mejor que yo y entonces dejé de cantar. El que aquel predica mejor que yo, entonces Ujú, dejé de predicar. 1 Corintios capítulo 9 dice Pablo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Anúncialo y no te compares. ujú. Crece, perfecciona, capacítate. Entonces los pastores comparándose, las iglesias comparando, la adoración, el guitarrista con aquel. Entonces la comparación te resta cuando cada quien tiene su propio diseño. Claro, claro, y lo que crea es frustración, lo Mm, que crea es a veces hasta un rencor y una envidia que no es necesario, porque la realidad es que sí, es la verdad es la verdad. Nunca voy a predicar como Alexander, nunca, porque no soy Alexander, es la realidad. Pero si puedo caminar en la identidad que Dios separó para mí, yes, puedo ser una mejor versión de mí misma ahí según lo está. que Dios diseñó. Y eso sería mi consejo, porque yo vivía muy frustrada. Yo era una adoradora frustrada, pero gracias a Dios, Dios me hizo libre de eso Te también. hizo libre y eso es lo que nos hace falta a nuestra generación, que canten, que adoren, hace falta más evangelistas, pastores. Lucas capítulo 10, la mies es mucha, pocos los obreros y los pocos que hay se están subestimando. Ujú. Sí, sí. Amén. ¿Entiendes? Ujú. Eso es así. Eh, Háblame de Dios de mi milagro. Mm. Ay, Dios. Mi esposo me dijo que esa pregunta venía, él me lo dijo. Eh, Gloria a Dios. esta alabanza, esta producción musical es la número 7. Esta es la número 7 de las producciones que he grabado sola, porque he grabado varias producciones con diferentes adoradores. Pero Dios de mi milagro, Dios me da esta alabanza en el 2020. Para los que no conocen mi testimonio, pues tengo un hijo de 8 años, porque cuando los médicos dijeron que no iba a producir, ¿verdad? Pues Dios dijo otra cosa y me regaló a mi hijo.
Pero cuando mi hijo tenía 5 años de edad o 6 años de edad, 6 años, quedó embarazada por segunda vez y perdimos la criatura como al mes y medio. Fue un golpe fuerte para mí porque estaba celebrando, ¿verdad?, esa victoria, porque pensaba que Dios me había dado ese milagro. Y en el 2020, sí, porque estamos en el 2021, en el 2020 se olvidan los años que vivo. Eso es increíble, estamos en No, la y la velocidad del tiempo ya se está No, pero acabando. sí, en el 2020 precisamente estábamos, creo que eran más o menos para el mes de octubre, septiembre-octubre, a las 2 3 de la mañana, cerrando una vigilia, predicando de las 10 vírgenes, empiezo a componer y escribo Dios de mi milagro. 3 días después recibo un resultado positivo de embarazo y Wow. empiezo a celebrar que el Dios de mi milagro me dio mi milagro, pero cuando voy al médico, el médico me dice que no. El médico me dice que no, me dice que era un falso positivo y me confirma una vez más que mi cuerpo no puede producir. Cojo la alabanza, la guardo en la gaveta y digo, no es el tiempo. Y Dios me confronta y Dios me pregunta si Él es el Dios de mi milagro por lo que he recibido o si Él es el Dios de mi milagro por simplemente quién Él es. Y dije, bueno, tú eres el Dios de mi milagro, no por lo que yo tengo ni por lo que estoy esperando, simplemente eres Dios, eres el Dios de los milagros y se acabó. Mm. Y lanzo la producción. Y si te puedo testificar hasta el día de hoy, la alabanza salió en el mes de abril y han sido muchos testimonios, mujeres que han sido sanadas de cáncer, mujeres que no podían producir, que Dios las ha bendecido con embarazo doble Wow. conmigo, personas que han venido a los pies de Cristo y en esta producción, en la primera producción que grabo, que tengo todos los temas compuestos por mí, todas las alabanzas las escribí yo misma para la gloria del Señor. Eso fue un reto para mí porque Dios lo que quería hacer para mí era confrontarme. Dios no, nosotros no podemos esperar a que Dios nos conteste para poder tomar pasos. Tenemos que caminar y si Dios quiere, amén. Y si Dios dice no, amén. Y nos vamos por ahí y creemos en el Señor. So, Dios de mi milagro, lanzamos en abril de este año y hasta ahora ha sido de bendición. Para mi vida en lo personal es un CD que me ha ministrado mucho. O Y la sea canto que, con mi hermana, que es la que canta conmigo en la canción. o sea que son 7 producciones, Yeah. pero esta producción es totalmente tuya Sí, y todos los temas escritos por ti. sí, para la gloria del Señor, primera vez. De todas las producciones, es la primera vez que escribo todos los temas. ¿Cuál es cuál es la alabanza? Porque es que me han pedido a través de Instagram que cuando se acabe el Sin Rodeo nos cantes. Alaba, alaba, alaba y gózate. ¿Cuál es la alabanza que cuando sales a ministrar en las invitaciones es la más que piden? Me empujaron con violencia. Wow. Por más que trato de no, en el oído, por favor, puede cantar la alabanza, me empujaron con Y violencia. a veces va con otras en la lista, tratas de evitarla, pero siempre la piden. Siempre, y como son los tonos más básicos, también si voy a un lugar y los músicos no me siguen, pues nos vamos como a empujar con violencia y nos gozamos, pero si hasta ahora, esta alabanza nació en el 2010 y hasta el día de hoy, en todos los meses, cuando siempre me pongo a buscar en las plataformas digitales cuál ha sido la alabanza más vendida, más escuchada, 7 producciones, miles de temas, miles de colaboraciones, no miles, pero digo cientos de colaboraciones, y siempre me empujaron con violencia la número 1. Yo dije, la gente no se cansa, es siempre la misma alabanza. Wow. Pero ha sido de bendición. Precisamente una de los testimonios más grandes que he recibido fue de una niña que murió de cáncer y la mamá nos testificó que fue la alabanza que la niña, una niña, no un adulto, una niña que murió de cáncer cuando vivimos en Nueva York, que esta alabanza era la que la niña escuchaba en el hospital y que fue la alabanza que escuchó mientras estaba partiendo con el Señor. O sea que han habido muchos testimonios Ay, poderosos padre. de personas que han sido ministradas y le doy gracias a Dios por esa alabanza, de verdad. Wow. ¿Puedes cantarnos un pedazo de Me empujaron con violencia Claro que sí, claro que sí. para edificar la audiencia? Audiencia que me está escuchando, haga una pausa y abrace este momento. Ok, adoramos al Señor, amén.
Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me posteraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe. Y no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, Señor. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Amen. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Audiencia, amigo que me está escuchando, pase lo que pase, adora. En la crisis o en la bonanza, adoras. Con o sin, adoras. La adoración no puede ser manipulada por la circunstancia. La adoración es una ofrenda de gratitud. Así que en la salud o en la enfermedad, aprende a adorarle. Amen. Emily, contento, edificado, bendecido de haberte escuchado durante este rato, estos minutos. Yo sé que la audiencia también ha sido altamente bendecida. ¿En qué plataforma podemos seguirte? ¿Podemos escucharte? Comparte tus líneas cibernéticas. Claro, me pueden buscar aquí en Instagram. También me pueden seguir en la página oficial de YouTube. Ahí tenemos adoraciones, predicaciones. En Facebook también me pueden conseguir y siempre trato de mantenerme comunicada y contestar los mensajes. Así que en cualquiera de estas plataformas, a través de iTunes, Spotify, la música también se puede encontrar por ahí. Excelente, excelente. Saluda a tu esposo. Claro, sí. Agradezco de nuevo tus palabras, tu testimonio, amén, cómo has abrazado la audiencia. Gracias por regalarnos esos versos finales. Amén. Y invitamos a que la audiencia siga a esta adoradora, porque sabemos que será de mucha bendición. La próxima semana tendremos otra invitada especial, acá en Sin Rodeos, 100 preguntas y titubeo, siempre a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Emily, espero verte en persona y poder ministrar contigo, o que yo poder sentarme y escucharte en vivo para que puedas edificar nuestra alma y nuestro espíritu con tu ministerio. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Y antes de que me despida, quiero simplemente darte las gracias porque he podido encontrar a través de este programa, identificarme con muchos ministerios que no conocía, ¿verdad? Y ver su historia y su testimonio han sido ciertamente una bendición y he podido conectarme con ellos. Así que te doy las gracias y le pido al Señor que continúe bendiciendo, ¿verdad? Todo lo que haga, todo lo que Dios ponga en tus manos, y que de la misma manera que ha sido de bendición a mi vida, todas estas vidas que se conectan cada semana también puedan ser edificadas. Así que gracias. Le pido al Señor que te bendiga de manera especial. Amén. Gracias, Emily. Alexander Vázquez, eco de su voz, Sin Rodeos. Que lo bendiga.